Estas aseveraciones son perversas, falsas acusaciones que realiza un traficante de drogas. El presidente Juan Orlando Hernández está en aprietos tras acusaciones de una corte federal de Nueva York que lo vinculan con el narcotráfico. Los hondureños indignados tomaron las calles y exigen un nuevo gobierno. En medio de este escándalo político, Honduras parece ceder en las negociaciones en Washington para firmar un acuerdo migratorio con el gobierno de Donald Trump. El fin es controlar el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Bienvenidos a Yaniot PM. Un caso de narcotráfico y el uso de conexiones políticas para facilitar el tráfico de drogas vinculan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con su hermano Tony Hernández, quien enfrentará la justicia estadounidense en octubre. Honduras lucha con una fuerte crisis social, política y económica que a diario obliga a miles de hondureños a desplazarse de manera forzosa hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida. La oposición dice que el principal responsable de este éxodo masivo es el presidente Juan Orlando Hernández. No podemos permitir que esta clase política que ha transado con narcotraficantes siga gobernando nuestro país. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ejerce su segundo periodo presidencial en medio de escandalosas acusaciones de corrupción. Como parte de los cargos por narcotráfico contra su hermano, fiscales estadounidenses acusan al mandatario hondureño de usar $1,5 millones provenientes del tráfico de drogas. El mandatario ha negado estas acusaciones y dice que son en respuesta a las leyes de extradición y de lavado de activos que su gobierno ha impulsado para luchar contra el crimen organizado. Los hondureños queremos su salida para que él se pueda defender. Según él es inocente, entonces que se vaya a defender a las cortes. Desde 2014 lleva las riendas de un país que enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica en América Latina. El 68% de la población vive en situación de pobreza. La violencia es otra de las grandes problemáticas. Debemos de llegar a la media de los países desarrollados en cuanto a los niveles de seguridad. En 2018, Honduras registró una tasa de homicidios que supera las 3.700 muertes violentas. Lo consideran como uno de los países más peligrosos del mundo. Los enfrentamientos entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 por el control del territorio y el narcotráfico son uno de los principales causantes de homicidios y de desplazamientos forzados. El hondureño no quiere irse. El hondureño tiene que irse, porque no hay opciones. El sector agrícola también se ha visto afectado debido a una disminución de precios en los productos de exportación como bananos y café, lo que ha impactado la población que reside en zonas agrícolas. La crisis se acelera en Honduras y la justicia empieza a pisarle los talones al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué le espera a Honduras y a su presidente? Le damos la bienvenida ahora a Salvador Nasralla, ex candidato presidencial y líder opositor, que se encuentra aquí en nuestros estudios en Miami. Bienvenido, señor Nasralla. Gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Y bueno, triste lo que estamos viviendo en este momento en Honduras y algo que se está extendiendo a un grado superlativo en junio y en julio. Cada uno de esos meses fueron registradas aproximadamente 400,000 personas de Honduras cada mes tratando de ingresar a los Estados Unidos. Y como bien dicen los analistas, no es porque quieren venirse, es porque no tienen otra alternativa, porque en Honduras lo que pueden encontrar es la muerte por violencia o simplemente por falta de oportunidades para trabajar. Actualmente, ¿qué es lo que más le preocupa de la situación que vive su país? Que Estados Unidos no tiene conciencia en este momento de lo que está sucediendo realmente en Honduras. En Honduras estamos con una narcodictadura donde están cooptados los poderes del Estado por el presidente Juan Orlando Hernández. Él tiene controlada la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas en su cúpula. Y por lo tanto, el país no tiene salida. En este momento veo que Estados Unidos quiere tomar una medida de país seguro y Honduras no está preparado ni siquiera para su gente, por los datos que acabo de dar. Bueno, el gobierno dice que el acuerdo que está negociando con Estados Unidos no es un acuerdo de tercer país seguro, pero ¿qué expectativas tiene la oposición frente al acuerdo migratorio que el gobierno de su país está negociando con Estados Unidos? Solo le quisiera decir a la gente que pretende llegar a Honduras y que en este momento están llegando personas por el sur,
llegan y desde allí emigran hacia el norte para entrar a Estados Unidos. Viene gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de Nicaragua. Les digo, en Honduras la gente está escapando igual que ustedes escapan de sus países. Por lo tanto, en Honduras lo que van a encontrar es un encierro, porque ser país seguro significa cerrar la frontera para que cualquier persona tampoco pueda pasar, independiente de su nacionalidad, hacia el norte. O sea, lo que les espera en Honduras, duele decirlo, es la muerte, porque no van a encontrar oportunidades para sobrevivir, no van a encontrar trabajo, no va a haber medicina, no va a haber salud, no va a haber absolutamente nada. El gobierno de Honduras dice que se trata de un acuerdo migratorio y hablan de seguridad regional, de más inversiones, de la creación de empleos. Me pregunto si esa es una descripción de lo que se espera que anuncien el 1 de octubre. Sinceramente, el presidente tiene algo así como pecho frío o cara dura, Hernández, para anunciar ese tipo de cosas. Las viene anunciando desde que tomó posesión en el 2014, que iba a producir 600.000 empleos al año, y no ha producido empleos, y por eso es la cantidad impresionante de personas que emigran, que estoy seguro que Estados Unidos no tiene en este momento el dato exacto. No se imagina cuánto hondureño nos encontramos cuando venimos de visita a los Estados Unidos, que han escapado por puntos ciegos y que han entrado a los Estados Unidos. Yo le hago un llamado al presidente Trump, con todo respeto a su excelencia el presidente de los Estados Unidos. Ustedes ayúdennos. En Honduras tienen a un país que los quiso siempre, que los respetó siempre, que los respeta ahora y que los seguirá viendo como un aliado a futuro. Necesitamos que no apoyen una narcodictadura. Necesitamos que los congresistas, republicanos y demócratas, se den cuenta que en Honduras lo que hay es una narcodictadura y que tienen un problema de seguridad por personas que van a venir ingresando cada vez más, como se los advertí en 2017, cuando anticipamos el fraude que iba a cometer la narcodictadura, que ya era narcodictadura, de Juan Orlando Hernández. ¿Usted sabe, señor Nasrallah, si este acuerdo que está negociando su país incluye el envío de fuerzas o de agentes estadounidenses a la frontera norte de Honduras? Eso no lo sé. Lo que sí puedo decir es que una persona comprometida con el caso que se va a ver el 2 de octubre con su hermano, y está mencionado Juan Orlando Hernández como co-conspirador en el tráfico de altas cantidades de droga, 80 toneladas de droga son las que transitan al mes por Honduras, tiene que estar dispuesto a dar lo que sea, a firmar lo que sea a cambio de poder supervivir, de poder seguir con existencia en la presidencia de Honduras. O sea, está prácticamente comprometiendo el futuro de Honduras y el futuro de nuestras generaciones con diferentes cosas que se firman, entre ellas la que se va a firmar el 1 de octubre. O sea que usted cree que el presidente Hernández está en una posición muy débil y va a ceder ante las presiones y los requerimientos de Estados Unidos. Aquí va a haber una ventaja. Claro. Por supuesto. Por parte de la Casa Blanca. Por supuesto, con toda seguridad, y de la misma manera el endeudamiento, cada vez que se ocupa dinero para cualquier cosa, se está endeudando en cantidades enormes, el país está comprometido, hay bonos soberanos y un montón de compromisos que tienen el presupuesto de Honduras. Prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años, mientras la deuda del país se ha quintuplicado en los últimos 10 años, cifras que deberían haber hecho disminuir la pobreza, pero como bien vimos al principio, 7 de cada 10 hondureños son pobres, pero no solo eso, de los 7 pobres, 4 viven en la indigencia, si acaso llegan a comer una vez al día un par de tortillas con sal. El presidente Hernández ha dicho que para final de este año habrían llegado a Honduras 70,000 migrantes buscando avanzar hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué hacer para detener la emigración? ¿Qué puede hacer Honduras para ponerle freno a este fenómeno que a ustedes los afecta y también al resto de la región? Honduras lo que tiene que hacer es ser gobernado por gente decente. Infortunadamente, el poder lo tomó una dictadura de ladrones. La mayor parte del Congreso de la República de Honduras está integrado en un 80% por gente ladrona. La Corte Suprema de Justicia involucrada en actos ilegales. El Ministerio Público al servicio de Juan Orlando Hernández. Todo eso hace que no haya oportunidades y que no haya servicio de medicina, ni de educación, ni de oportunidades prácticamente para nadie. La gente escoge arriesgarse a morir en el camino
en vez de morir porque no tiene oportunidad para comer en su país. ¿Y de dónde saldrán entonces los recursos para atender a los hondureños que regresen después de que no les den asilo en Estados Unidos o que tengan que regresar a esperar una respuesta por parte de los jueces migratorios, o para atender a la gente que viene desde Nicaragua, desde Cuba, desde Haití, desde Venezuela? La gente que venga de Nicaragua, de Venezuela, de Haití, de Cuba, de donde sea, no tendrá en Honduras la oportunidad de trabajar. Van a tener que regresar a sus países porque en Honduras no van a encontrar trabajo y más bien va a ser una lucha peor y va a aumentar la cantidad de hondureños que va a querer venir a los Estados Unidos porque va a haber también una presión de personas de otras nacionalidades buscando trabajo para poder vivir, para poder comer. ¿Y hay alguna posibilidad de que en Honduras la justicia asuma de la misma manera que lo ha hecho la Fiscalía de Nueva York una investigación en torno a estas estos supuestos nexos, vínculos de los hermanos Hernández con el narcotráfico? Miren, al principio Hernández era socio de los otros narcotraficantes que han sido extraditados por la DEA en realidad. Por lo tanto, en este momento, la justicia local no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la justicia, la Corte Suprema de Justicia, fue puesta por Juan Orlando Hernández en febrero del año 2016. Es una corte hecha a su medida. Para poderla poner, necesitó pagar dinero a los diputados del Congreso. El Ministerio Público es una persona que era de la Corte Suprema de Justicia y que ilegalmente ejerce el Ministerio Público simplemente porque es un aliado de Juan Orlando Hernández. No van a hacer absolutamente nada. Y ese es el problema principal de Honduras y quiero que lo sepan los congresistas de los Estados Unidos y el presidente Trump. En Honduras no existe el Estado de Derecho, no hay separación de poderes. Todo está controlado por Juan Orlando Hernández, que no solo dirige los 3 poderes del Estado, sino que además controla a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que el gobierno de Honduras y su presidente han rechazado estas acusaciones y dicen que son producto de una lucha frontal contra el lavado de dinero, de activar la extradición, de una purga que han hecho en las fuerzas policiales. Pero yo me pregunto si la oposición le da algún crédito a la gestión de Juan Orlando Hernández. ¿Ha tenido éxitos en su gobierno? Absolutamente. Si se ha quintuplicado en los últimos 10 años la deuda del país y el país tiene cada vez más gente pobre y el país tiene cada vez más gente emigrando, ¿dónde están los resultados? No están los resultados. Lo que sí, indudablemente, ha florecido es el negocio de la droga, porque antes no pasaban 80 toneladas de cocaína al mes por Honduras. Por lo tanto, Honduras necesita ayuda. Estados Unidos, por favor, ayúdenle a Honduras. Ustedes están en peligro en este momento, su seguridad. Y Honduras tiene el peligro de que estamos perdiendo a nuestra gente. Nuestra gente escapa todos los días para venir a Estados Unidos escapando de la violencia, de la falta de oportunidades. Así que es lo único que nosotros esperamos, la ayuda de nuestro aliado, que lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo en Honduras. Gracias, señor Nasrallah, por acompañarnos una vez más en Daniel PM. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, como vimos, hay mucha expectativa por conocer los detalles del acuerdo que ha negociado el gobierno hondureño con Estados Unidos. Pero no solo hay expectativa, hay preocupación en torno a los compromisos que podría asumir Honduras en momentos en que el presidente Juan Orlando Hernández está debilitado por las presiones internas debido a la frágil economía y las peligrosas condiciones de seguridad, pero sobre todo por los serios cuestionamientos que enfrentan el mandatario y su hermano Tony Hernández debido a estas graves acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que los vinculan con dineros del narcotráfico. Muchos se preguntan si estas investigaciones de la justicia estadounidense deberían ser asumidas también por la justicia hondureña. En materia de inmigración, de no ceder a las demandas de la Casa Blanca, Honduras también se enfrenta a la imposición de más aranceles por parte de Estados Unidos, las mismas amenazas que ya funcionaron en el caso de México y de Guatemala para que estos países detengan la migración hacia la frontera estadounidense. Lamentablemente, miles de migrantes hondureños seguirán regresando a un país que no les garantiza las condiciones mínimas para una vida digna, sin la posibilidad de obtener un buen empleo y acechados por el miedo
y las amenazas de las bandas y las pandillas criminales. Ojalá que la inversión, los empleos y la seguridad regional de la que habla el gobierno no tengan que esperar a la próxima crisis migratoria con Estados Unidos y se materialicen cuanto antes estos planes en un país que además clama por una guerra frontal contra la corrupción enquistada en las más altas esferas del poder. Algunos, como escuchamos, hablan de un narcoestado y no son pocos en Honduras los que señalan hacia la presidencia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ya Ni PM. Hasta la próxima.